María Luján Batallán está buscando títulos. Estamos en comunicación ahora con un hombre que conoce el tema de seguridad, que ha estado en la provincia de Buenos Aires, es diputado, ha sido ministro, es diputado nacional por el bloque FE de la provincia de Buenos Aires y es Carlos Braun. Braun, ¿qué tal? Muy buenas tardes. María Luján Batallán lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Cómo te va, María Luján? Bien, un placer. Bueno, realmente después de tanto tiempo, imagino que habrás escuchado lo que fueron, en definitiva, en el día de hoy, los anuncios que hizo el gobernador de la provincia de Buenos Aires, declarar el estado de emergencia en seguridad de la provincia de Buenos Aires y, bueno, medidas como la inversión de 600 millones de pesos, la convocatoria inmediata al personal retirado y la creación de alcaidías para alojar a los presos y sacarlos, en definitiva, de las comisarías. Me gustaría que me contaras cuál es tu idea de lo que dijo hoy justamente el gobernador. Yo creo que es algo muy positivo, en primer lugar porque existe el reconocimiento de la situación que se está viviendo, cosa que desgraciadamente vos sabés que en el gobierno nacional no se está dando. No. Es como que lo obvian, igual que lo que hacen con el tema vinculado con la inflación y otras cuestiones muy importantes que pasan en nuestro país, y a partir de allí no existe, y esto sabemos que no es así. No, ya lo creo. Es más, vos sabés que son palabras que me han contado funcionarios que están prohibidas decirlas delante de la presidenta. Son cosas tan increíbles que uno le cuesta aceptarlas como válidas, ¿no? Porque ¿cómo se puede negar la realidad? ¿Cómo se puede negar lo que le sucede a la gente todos los días? Te enterás por los medios televisivos, radiales, toda la estructura que existe de comunicación hoy en día, que permanentemente, por día, 4, 5, 6, 7 hechos violentos, con muertos, con situaciones gravísimas, y bueno, y el gobierno mirando por otro lado. Por eso, la primera cuestión que yo veo positiva es el hecho de que Scioli haya dado una conferencia de prensa acompañado por todos sus ministros, porque esta no es una cuestión solo del ministro de Seguridad, obvio, sino de todas las otras cosas que se tienen que hacer, de toda su estructura de acompañamiento. Ahí yo lo veía al presidente del Banco Provincia. Bueno, se van a otorgar créditos también desde el Banco de la Provincia de Buenos Aires, justamente de las utilidades para el equipamiento de las fuerzas, que también es importante, porque si tenés a los chorros que van en autos que disparan 200 kilómetros por hora y tenés a la policía en un auto que no va más de 90, ¿viste? Estás en desigualdad de condiciones para perseguirlos. Pero aparte, el hecho de la presencia de todos los funcionarios indica, a mi modo de ver, la comprensión de que este es un problema complejo, donde hay una cantidad de cosas que se deben hacer en forma conjunta, donde vos tenés que buscar lograr el trabajo, la producción, la cultura, la educación, y no solo, digamos, la persecución, la prevención, eventualmente el castigo, a través del castigo tratar de reeducar a esa persona, y vos no podés solamente plantearte, vuelvo a insistir, el tema como una cuestión punitiva. Entonces, en ese sentido, creo que Scioli lo está planteando bien. Me hubiera gustado que lo hubiera hecho mucho antes, pero lo cierto es que es bueno que por lo menos lo haga ahora. ¿Se va a poder resolver? Y bueno, no lo sé, pero que es un intento, digamos, sólido, sí, y me parece positivo. Braun, buenas tardes. Luis Caturín lo saluda. Perdón, Lucila. Luis Caturín lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? A raíz de estos, del tema de seguridad y sobre todo de los linchamientos, que una información que se estuvo viendo esta última semana en la ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires, se ha realizado una encuesta que dice que 8 de cada 10 consultados opina que la principal causa de estos episodios se debe a la ausencia del Estado y que el Estado no se hace cargo de la inseguridad. Bueno, esta opción captó, ¿no? Digo, los porcentajes son altísimos, son muy porque altos, sobre esta última... Y creo que la gente tiene esa sensación, que no es una sensación. O sea, por eso mi pregunta es, este discurso de declarar el estado de emergencia en cuanto a seguridad, tomar nuevas medidas y demás, ¿cómo se baja ese discurso a la gente? ¿Cómo se revierten estos porcentajes? Y sobre todo, porque usted que fue ministro de Seguridad... Con hechos concretos, si la gente después de este discurso, después de esta conferencia de prensa,
pasan 10 días, pasan 15 días, pasa un mes, pasan 2 y todo sigue exactamente igual, la gente va a estar más descreída que nunca. Ahora, si por el contrario se ven hechos, digamos, conducentes a tratar por lo menos de tener algún tipo de control mayor sobre lo que está pasando, la gente lo va a ver con, digamos, con algún grado de optimismo. Claro, porque mire las contradicciones, por ejemplo. O sea, estamos hablando de una reforma en el Código Penal. En esta encuesta, que, insisto, es en la capital federal y el Gran Buenos Aires, un 81,5% considera que se deben subir penas y aumentar la presencia policial, y solo el 11,9% pide bajar las penas y resocializar a presos y delincuentes. No se trata ni de subir ni de bajar. El Código Penal existe, está vigente, tiene una cantidad muy grande de sanciones, los tipos punitivos están todos claramente señalados. Lo que sucede es que hay que hacer cumplir la ley, hay que sancionar correctamente a aquel que le infringe, y hay que condenar sabiendo que el que ha sido condenado debe cumplir su condena, y no como las cosas que nos vamos enterando todos los días, que por una razón o por otra, personas que han sido condenadas, resulta que no están cumpliendo esa condena como corresponde, o terminan siendo liberadas, y al ser liberadas al día siguiente cometen un delito mayor al cual fueron condenados. Entonces la ley existe, lo que pasa es su indebida, incorrecta ejecución. No se está utilizando las normas jurídicas que este país ha creado durante un montón de años como corresponde. Entonces hay un problema grave de ineficiencia en la administración de la justicia, de ineficiencia en la aplicación de la misma, y consecuentemente vemos las cosas que se están viendo cuando se libera. Y por otro lado está el problema más profundo, que es la falta de una cultura, la falta de una educación, de sectores que están desgraciadamente fuera de todo esquema, y el flagelo brutal de la droga, que es hoy un elemento extremadamente condicionante. Brown, usted decía, Lucila Díaz Castelli lo saluda, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Usted decía que le hubiera gustado que Scioli lo hiciera antes, este paquete de medidas ahora contra la inseguridad. ¿Por qué cree que no lo hizo? Y en otro sentido, si tiene que ver con la promoción que están haciendo los medios con esto de la inseguridad, los linchamientos, etcétera. Bueno, realmente a mí me hubiera gustado que lo hubiera hecho antes. ¿Por qué no lo ha hecho? Bueno, sería una cuestión para preguntársela a él. Pero en definitiva lo que importa es que a ver si el gobierno nacional, provincial, acepta los datos de la realidad y no sigue con este escapismo que nos hace tanto mal. No se puede seguir creyendo que las cosas son diferentes de lo que realmente son. La gente necesita tener seguridad, y por sobre todas las cosas tiene que haber una política que trate de cambiar esta situación. Lo que pasa es que esas políticas tendientes a cambiar la situación de la estructura, digamos, que hoy existe de violencia en el país y de falta digamos, de una actividad que le dé posibilidades a todos, y de la eliminación de las injusticias que existen, son todas cosas de mediano y largo plazo. Y los políticos, lamentablemente, puedo incluirme, los políticos tratan de hacer solamente las cosas puntuales y están mirando permanentemente lo que le va a pasar al año siguiente de un acto eleccionario, y no es así. Tiene que haber políticas de Estado, y la seguridad y la problemática de la violencia y la droga y el tema del narcotráfico necesita de políticas de Estado que han ido cambiando. La provincia de Buenos Aires ha tenido políticas vinculadas con el tema de seguridad tal cual un sismógrafo. Sí, un desastre. Un día son garantistas, otros días son mano dura, y así no funciona. Tiene que haber una política permanente, sistemática y sobre todo vinculada con las fuerzas de seguridad, que le dé tranquilidad que pueden operar y hacer las cosas como corresponde, siendo controladas por el poder político para hacerlo como deben ser. Claro, vos sabés que... Esto no ha sucedido, lamentablemente, y hoy estamos pagando las consecuencias. Vos sabés que hoy estuvimos hablando con Hugo Curto, el intendente de 3 de febrero, y nos decía que tuvo que ir él a la fiscalía a pedir de que le dieran a la policía la orden de allanamiento por unos tipos que eran narcotraficantes y demás. Vos fíjate que si estamos en una situación en la cual María del Carmen Falvo, que es la jefa de los fiscales, no le baja la línea a los fiscales para que trabajen de manera coherente, ordenada y en definitiva como debieran, ¿no?
cumpliendo su tarea Y porque conducentemente. compran este falso garantismo y este falso progresismo. Se creen que siendo garantistas son más progresistas y que si aplican otras disposiciones entonces se transforman en personajes de derecha, y esto no es así. No hay que ser ni extremadamente riguroso en forma indebida, ni permitir cualquier cosa. Hay que aplicar las normas legales y de esta manera todos estamos tranquilos. La ley pareja es ley justa y se tiene que hacer como corresponde, pero lamentablemente en la política argentina, y sobre todo de la época de los Kirchner en adelante, ha aparecido, digamos, toda una, digamos, sensación de que hay que ser permisivo, y no tiene que ser así. Claro. Nadie pretende el autoritarismo absurdo, ni la persecución por la persecución, pero se tiene que aplicar la justicia. Ahora, qué dicotomía, ¿no? Mientras que se prohíbe por un lado, siendo totalmente, me parece que las prohibiciones de decir de que hay inflación, que hay inseguridad y demás, el propio gobierno nacional es el que después intenta colocar en los medios el tema de, bueno, por ejemplo, no penar la reincidencia, bajar la imputabilidad para algunos delitos, subir la edad de imputabilidad, Claro, para otros. Teorías, entonces, a lo mejor válidas para otros países, que desde el punto de vista del purismo del derecho penal pueden ser eventualmente correctas, pero que no tienen nada que ver con la realidad que estamos viviendo en el país. Y entonces se produce una reacción negativa de la sociedad. ¿Viste lo que ha pasado con este anteproyecto de Código Penal? Ya hay una reacción brutal de la sociedad en contra, porque evidentemente no se puede estar planteando, cuando vos vivís inmerso en una situación de violencia, códigos penales o leyes penales que son vigentes para sociedades que están, digamos, en otra situación completamente distinta. Entonces, Zaffaroni sabrá mucho de derecho penal, pero lo que no sabe nada es de la situación que vive el país actualmente. Ya lo creo. Realmente, yo que he estudiado con los libros de Zaffaroni, soy abogada y, Sí, bueno, sí, justamente... desde el punto de vista del derecho penal nadie le puede decir No nada. le puedo decir nada, como pero teórico, debo reconocer que en este momento yo he cambiado muchísimo la visión en los últimos tiempos respecto de lo que creía en ese momento y de todos los libros que hablaban de las garantías constitucionales, porque las garantías constitucionales tienen como el bien jurídico tutelado más importante la vida humana, y si no estamos respetando la vida humana, en definitiva estamos en el horno. Ya está, o sea, listo. Es lo que hay que respetar, y en este momento me parece que es cierto que a veces si aumentas las penas sabemos que los delincuentes... bienes jurídicos tutelados, Sí. que son lo que nosotros debemos tratar de defender. Y Obvio. aquí se producen las confusiones, tremendas Claro. confusiones. Y entonces los cuerpos policiales, que son los que eventualmente tienen que prevenir y reprimir, realmente no deben saber qué hacer. Las estructuras judiciales, supongo yo que muchos también estarán con altos grados de confusión. Y después, ¿qué pasa en las penitenciarías? Bueno, ese es un tema que te digo, es terrible. Yo, bueno, trabajé también justamente haciendo mi pasantía en penal y pude visitar la mayoría de las cárceles del país y también trabajando para un diario, y te puedo decir que si yo hace 10 años sabía de cárceles, creo que ahora no sé nada, porque las cosas empeoraron en un 200%, me contaban. Así que... Bueno, porque vuelvo a insistir, acá no hay una política de seguridad sostenida en el tiempo, una política de Estado, una política de seguridad que debería tener, digamos, no menos de 10 o 15 años, con las variaciones lógicas y razonables de algunas situaciones que se puedan dar, pero una política de seguridad donde se sepa que tiene que haber una policía acompañada y controlada por el poder político, y un poder político que sea correcto, no la utilice para cosas indebidas, no tenga actos de corrupción y la haga funcionar como debe hacerse, dándole todos los medios que ella necesita, desde buenos sueldos a buena estructura logística. Ya lo creo. Y lo mismo con el tema de la penitenciaría. Y después, yo vuelvo a insistir, porque es lo que más me apasiona, vos lo sabés, el tema vinculado con el trabajo. Y el trabajo, el trabajo movimiento digno de la gente, claro. la cultura, la educación, la formación, que si vos tenés un pueblo que ha perdido la cultura del trabajo,
y que seguimos con los planes, que no eran malos los planes en un principio, pero ahora con el tiempo ya está, tienen que tener trabajo en los planes. Pero por favor, pero ya mira, Evita hablaba tanto de ese tema, ella hablaba de los temas vinculados con la ayuda social y la justicia social. Decía que la ayuda social es lo que se tiene que dar como paliativo. hasta lograr la justicia social. Claro. O sea, es algo que es un camino para llegar a un objetivo que es la justicia social. Bueno, esto del camino se les hizo muy largo, porque a la justicia social no se llega nunca. Es cierto. Entonces esto de la ayuda se termina convirtiendo en una prebenda de cuestiones políticas y un acatamiento de la gente que lo único que hace es perjudicarla. Ya lo creo, Carlos. Dejemos la mentira, por favor. No están haciendo peronismo, están haciendo cualquier otra cosa, pero que no digan que lo que está haciendo el peronismo es justicia social, porque no la han logrado en los últimos 10 años o 11 años que llevan por delante.